Hola iglesia, bienvenidos a la predicación de hoy. Hoy vamos a ver la paz de Jesús. ¿Te acuerdas la época en la que estabas en la escuela y escuchabas a tu maestro dar su clase y de repente llegaba el momento en el que preguntaba, ¿sí me están entendiendo todos? ¿Sí me siguen? Y la verdad es que tú no necesariamente estabas distraído o platicando y lo que sea, estabas tratando de poner atención, pero no estabas entendiendo. Y aún así te daba pena preguntar. Porque tenías miedo de que tu pregunta revelara que en realidad no tenías ni idea de la materia que estaba dando el profe, ¿te acuerdas? Pues algo así está pasando en este día con los discípulos de Jesús. Viene la hora crítica y el maestro se sienta a la mesa. La lección va a ser demasiado difícil, sin embargo, damos muchas gracias a Dios por aquellos malos alumnos, los discípulos, que como nosotros no estaban entendiendo mucho. Sin embargo, a diferencia de nosotros, se atrevieron a preguntar. Pedro, Tomás, Felipe y Judas Tadeo son nuestros héroes, porque nos estaríamos muriendo de miedo si ellos no se hubieran atrevido a preguntar lo que nadie de nosotros sabemos, que es ¿qué hacer cuando cunde el pánico? ¿Y quieres ver la respuesta de Jesús? Vamos a verla, pero antes me acompañas a orar. Dios, te damos muchísimas gracias por este momento, por esta hora del día en que tú nos hablas. Sabemos que tú sabes qué hacer, tú tienes resuelto todo y queremos acudir a ti porque tenemos miedo de muchas cosas. Necesitamos de tu ayuda para que nos digas qué hacer y cómo podemos mitigar este miedo y este dolor cuando pasan cosas que no nos gustan. Dios, háblanos, queremos escucharte. Dispón nuestro corazón y abre nuestra mente para poder entenderte y para que nos ayudes no solo a entenderte, sino a obedecerte. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pedro, el discípulo impulsivo, ¿no? ¿Qué haríamos sin Pedro? Era alguien que le encantaba hablar y por eso era que a veces decía cosas muy acertadas. Y los discípulos al principio del ministerio de Jesús podían estar muy seguros con él. Podrían darse cuenta que no iban a tener hambre porque estaban con alguien que multiplicaba panes. ¿Por qué tendrían miedo a la enfermedad si estaban con quien había curado a tantas personas? Sabían que con él ninguna tormenta duraría mucho tiempo. Pero ahora, este día, las cosas han cambiado. Jesús ya no es como antes. Ahora está hablando de que va a ir a un lugar donde sus discípulos no lo pueden seguir. Y está haciendo cosas muy extrañas. No está actuando como el Mesías que ellos esperaban. Muchos están buscando la vida de Jesús y él no parece estar huyendo, al contrario, parece aceptar este destino. Cuando Jesús habla, no logra aclarar muchas cosas. Es por eso que Pedro aprovecha este momento en que se sientan a la mesa y se pone a preguntar. La primera pregunta que hace es, Jesús, ¿qué haces? Porque una de las cosas raras que hace Jesús es que cuando se sienta a la mesa y le dice a sus discípulos, hace mucho tiempo que deseo estar con ustedes y cenar con ustedes, y hace lo más raro que te puedas imaginar. Hace una labor que le correspondía al siervo de la clase más baja de una casa. Agarra una cubeta, un trapito y se pone a lavar los pies. Ahí es cuando Pedro se saca de onda y dice, ¿qué haces? ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que no entiendes lo que está haciendo Dios? Que Dios parece distante, que Dios no parece explicarse a sí mismo. Quisiera saber lo que está en su plan para poder confiar en lo que está haciendo. Y esto es lo que hace Pedro. Y de hecho Pedro me da risa porque pasa por 3 etapas bien curiosas, pero me pongo a pensar que tal vez te identificas.
Cuando no entiendes lo que Dios está haciendo, sueles tener estas tres cosas. Primero, cuestionarte. ¿Qué es lo que hace Pedro en el versículo 6? Le dice, Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? No estoy entendiendo qué estás haciendo. Por favor, responde mis preguntas. Y luego viene lo segundo, que es negación. Decir, no, nunca me lavarás los pies, le dice Pedro a Jesús. Me encanta porque nosotros a veces pensamos que Dios no puede hacer ciertas cosas, como que le quitamos su libertad. Es decir, decimos, si Dios es un Dios de amor, nunca me va a pasar esto. Yo nunca pasaré por tal cosa. Y negamos que Dios puede hacer lo que quiera. Pero es porque no entendemos que primero cuestionamos y luego negamos. Pero el tercer paso también es muy curioso. Porque cuando Jesús empieza a explicarle a Pedro, drásticamente cambia de cuestionarse y no entender, ahora le da sugerencias a Jesús. Y le dice, bueno, si se trata de eso, entonces no solo me laves los pies, sino lávame también todo el cuerpo. Y esto es curioso porque también es algo que hacemos muy a menudo. Le sugerimos a Dios un mejor plan que el que Él tiene. Y cuando leemos la Biblia decimos, no Dios, espérate, hubiera estado mejor que hicieras esto, que dijeras lo otro, o pidieras esta cosa. Y todo esto nos pasa porque no entendemos lo que Dios está haciendo. Y eso es lo que le pasaba a Pedro. Si tú estuvieras en sus zapatos, tendrías muchas dudas como él. De repente, aquel a que habían dejado todo para seguirlo, de repente ahora estaba anunciando que se iba. Y estaba diciendo, a donde yo voy, no me puedes seguir. Y Pedro dice, ¿por qué no? Lo hemos dejado todo por seguirte. ¿Por qué hoy estás diciendo que ya no te vamos a poder seguir? Ahora detente en esa pregunta un poco. Jesús dice, ahora no me van a poder seguir. Y Pedro pregunta, ¿por qué no te puedo seguir? ¿Por qué no podemos seguir a Jesús? ¿Qué es eso que nos está impidiendo seguir a Jesús? Hay otra historia que a mí me encanta mucho, que es aquella en la que iban los discípulos junto con Jesús en la barca y Jesús se queda dormido, ¿te acuerdas? Y viene la tormenta y los está zarandeando y despiertan a Jesús ansiosos y diciendo, Jesús, ¿no te importa que perecemos? ¿No te importa que perdemos la vida? Y Jesús le contesta, ¿por qué tienen miedo? Ahora, Jesús sabe todo. Sabe por qué tienes miedo, pero cuando te pregunta, ¿por qué tienes miedo? Te cambia la pregunta para que tú pienses. Tú le preguntas a Jesús, ¿por qué no puedo seguirte? Él te contesta, ¿por qué tienes miedo? ¿Qué tienes miedo de perder? Pedro le dice a Jesús, yo daría mi vida por ti, así que puedo seguirte a donde quieras. Pero Jesús le dice, ¿tu vida pondrías por mí? Vas a negarme antes de que cante el gallo. Y esto pasa porque la pregunta es, ¿de qué tiene miedo Pedro? De perder su vida. Lo tenía cuando estaba la tormenta en la barca y lo tiene el día de hoy. De hecho, la pregunta de Pedro se responde con la pregunta de Jesús. ¿Qué tienes tanto miedo de perder? Años antes, en un sermón, les dijo, donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. Y en Proverbios, un proverbio de Salomón decía, de todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, porque de él sale la vida. Entonces, donde está tu tesoro, está tu corazón, y de tu corazón sale la vida. Lo que te pregunta Jesús es, ¿qué atesoras? ¿Cuál es tu tesoro? Porque ahí está tu corazón, y si ahí está tu corazón, ahí está tu vida. Eso es lo que tienes tanto miedo de perder. Por eso solemos decir frases como, tú eres mi vida, porque valoramos tanto algo que es como la vida misma. Y una canción increíble que tienes que escuchar de un grupo que se llama Petra, se llama If I Had to Die for Someone. Está en inglés, pero te voy a dejar aquí el link para que lo veas, un video con letra y
con algunas animaciones, porque de verdad es una canción increíble. Me gusta mucho la letra y se llama Si tuviera que morir por alguien. La letra va más o menos así. Me mantengo alejado de rocas que pudieran caer y no me gusta jugar con cerillos. Cierro en las noches las puertas de mi casa y realmente no sé por qué. Me parece que estoy demasiado grande como para seguir usando bufandas, pero es que quiero vivir hasta que muera. Creo que amo mi vida mucho más de lo que se supone que debo amarla. Y si tuviera que hacerlo, no sé si pudiera dejarla ir. Porque no sé si pudiera, incluso creyendo que lo haría, si tuviera que morir por alguien. Si tuviera que morir por alguien más, ¿cómo podría dar mi vida para liberar a los culpables? Que no puedo ni siquiera imaginar si tuviera que morir por alguien como yo. A veces no entender a Dios nos da miedo, porque nos da miedo que nos quite aquello que tanto apreciamos. Y la razón por la que no podemos seguir a Jesús es por eso. Por el miedo a que Él haga su voluntad y no nos guste. Es por eso que el segundo punto de hoy es la respuesta de Jesús, que se te quede muy grabada en tu corazón. No tengas miedo. De hecho, el versículo 1 del capítulo 14 de Juan, Jesús les dice a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Que no tiemble tu corazón. A Pedro le dijo, lo que yo hago no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Y esto se lo dijo justo cuando Pedro dice, no entiendo, ¿por qué me lavas los pies? ¿Por qué está pasando todo esto? Y si Jesús va a vencer el temor, va a empezar con el miedo más grande de todos, el miedo a la muerte. ¿Alguna vez has perdido a alguien cercano? Yo no he pasado por un proceso tan difícil y no me imagino el dolor que se siente. Pero si tú sí, te imaginarás lo que pasaron los discípulos. Ahora los discípulos estaban sufriendo más porque estaban perdiendo aquel que es perfecto. Aquel con el que rieron y cantaron muchas veces, el que les logró dar valor en la tormenta. El que los hacía reflexionar con cada palabra, porque todo lo que decía era tan profundo. Y sin embargo Él les dice, no tengan miedo, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En otras palabras, dice, no tengas miedo porque la muerte es solamente una mudanza. No es el final, ni siquiera es cambiarte de un lugar a otro, es cambiarte de un lugar a un lugar mucho mejor. Y a veces mudarnos no nos gusta, ¿no? Porque ya estás establecido en tu casa y conoces a todos los de tu colonia y sabes dónde venden las mejores tortillas. Pero el problema es que se nos olvida que nos estamos cambiando a la casa de nuestro Padre. Allí Él conoce todo lo que tú necesitas y puedes cambiarte con confianza. Lo que Jesús te invita es, tal vez no conozcas esta nueva colonia a la que te estoy invitando, pero si crees en Dios, cree también en mí. Y también dice Jesús, para que donde yo estoy, también ahí tú puedas estar. El consuelo que te ofrece Dios es su presencia. De hecho, cada vez que en la Biblia ves, no tengas miedo, vas a ver Dios ofreciéndote consuelo, diciéndote, porque yo estoy ahí. ¿Te acuerdas del Salmo 23, el salmo más leído de todos? Dice, cuando pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Si me dejas, te voy a dejar muchos pasajes para comprobar esto que te estoy diciendo. Agarra tu favorito, apréndetelo y cuélgalo en tu pared, pero sobre todo guárdalo en tu corazón, para que te dé consuelo saber que el cielo es donde está Dios. Aquí te los dejo.
Ahora después de Pedro, sigue Tomás. Y Tomás no tiene ninguna timidez en decir lo que está pasando por su mente. Jesús les acaba de explicar que no tienen que temer a la muerte. Él sabe lo que viene después y les asegura que pueden confiar en Él. Pueden confiar en Él de la misma manera que puedes confiar en Dios. Que aunque Jesús se va a ir y va a estar ausente por un tiempo, puedes confiar en Él aunque no lo veas. Así como puedes confiar en Dios sin haberlo visto. Y Jesús dice, puedes confiar en mí porque sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? ¿Te gusta lo que pregunta Tomás? Es como, no te quiero contradecir, Señor, pero no sabemos ni a dónde vas y tampoco sabemos cómo llegar allá. No sabemos a dónde vamos. En realidad dice, no sabes a dónde vas, Jesús, pero esto implica que nosotros no sabemos ni a dónde vamos. Tiene mucho sentido que si en la vida no sabes a dónde quieres llegar, mucho menos sabes cómo llegar ahí. Y si nosotros no queremos ni de cerca ir al cielo, ¿por qué habríamos de buscar el camino para llegar ahí? Por eso la gente dice que todos los caminos te llevan al cielo, porque tienen pereza de querer ir al cielo, de verdad esforzarse por saber qué te conduce hacia allá. Ahora, Jesús estaba hablando que no tienes que temer, pero en otra parte dice que hay algo que sí tienes que temer. Jesús dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esto está un poco duro, ¿verdad? Pero tiene mucha lógica. Si esta vida es realmente pequeña en comparación a la que sigue, tenemos que cuidar más la que sigue que esta. Es curioso que Tomás diga, no sabemos a dónde vas, si Jesús literalmente acaba de decir, voy a la casa de mi Padre a prepararles lugar. El problema no es que no entendamos a Jesús, sino que muchas veces no queremos lo que Jesús quiere. Y esta diferencia de nuestros deseos con los deseos de Dios es lo que lleva a las personas al infierno. Sé que está muy duro y es muy fuerte, pero no nos tiene que dar miedo solamente el ir al infierno y que no queramos estar en el infierno, sino nos debe de dar miedo el querer ir allá. Y te voy a decir a qué me refiero. Todos tuvimos alguna vez en la vida un amigo o una amiga que estaba clavadísimo con su ex o con alguna persona. Y sabíamos que esa persona la había hecho sufrir y que le había hecho pasar un momento miserable. Sin embargo, nuestro amigo quería seguir regresando, ¿te acuerdas? Y tú hablabas con él y le decías, no vayas allá, has pasado muy mal momento. Te voy a decir exactamente lo que tú querías para este amigo. No querías que regresaran y estuvieran bien. Querías que tu amigo cambiara su corazón, cambiara sus deseos y dejara de necesitar tanto a la otra persona. ¿No es así? Es lo mismo que Dios quiere para nosotros. No quiere satisfacernos nuestros deseos así como así. Quiere cambiar nuestros deseos a unos deseos que sean más sanos. El problema de la humanidad completa es que quiere lo opuesto a lo que Dios quiere para nosotros. ¿Y sabes cómo lo llama eso? Infierno. Porque tú con tu amigo, sabes que no puedes decidir por él, pero tratas de aconsejarlo para que cambie su manera de pensar. Ya entiendes a Dios un poco. Él no puede decidir lo que tú vas a desear, pero te trata de aconsejar para que desees lo que realmente te va a llenar. Y de hecho justo de hablarles de que no teman quien mata la vida, sino el que te puede mandar al infierno, les dice, ¿no se venden 2 gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones.
Para Dios lo que vale es tu vida, mientras que para ti lo que vale es tu vida. La palabra en griego zoe significa esa vida espiritual, esa vida en plenitud, mientras que la palabra en griego psique es tu alma, es, digamos, tu inteligencia. Y lo que yo te quiero preguntar el día de hoy es, ¿por qué quieres tanto tu vida? ¿Por qué quieres tanto vivir? ¿Por qué tienes tanto miedo a la muerte? Te aferras a una vida, pero no sabes para qué la quieres. Todos los días nos aseguramos y queremos garantizar el día de mañana para que el mañana podamos trabajar por el día siguiente. La vida no está diseñada solamente para trabajar en conservarla. John Lennon decía que la vida es aquello que se te pasa cuando tú estás ocupado en otras cosas. Y sí, John Lennon tenía sabiduría, solo que siento que se quedó corto. Porque la pregunta inmediata entonces es, ¿qué es la vida? ¿Y qué son esas otras cosas? ¿Cómo podemos distinguir que nos estamos distrayendo de la vida? De hecho, no creo que sea muy diferente a lo que Jesús dijo. El que quiera salvar su vida la perderá, mas el que la pierda por causa de mí la ganará. Lo que está diciendo es que aprendas a invertir tu vida en algo que te dé vida. Lo que me lleva a la última respuesta de Jesús y que te va a llevar a saber y sentir que la paz es Jesús. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. También les dijo después, mis paz te dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. Jesús es el camino. ¿Cómo eres tú para las direcciones? ¿Te pasa que te puedes perder incluso teniendo a Waze? Pero ¿te acuerdas de esa época en que no existía ni siquiera Waze? Y que tenías que detenerte y preguntarle a alguien, oye, ¿cómo llego a tal lado? ¿No? Y ya te decía, 2 cuadros hacia allá. Te pasaba que de repente sentías, no te estoy entendiendo, ¿por qué no mejor te subes y tú conduces y llevas allá? Obviamente no te atrevías a decírselo, pero es lo que Jesús quiere que hagamos con Él. Quiere que le digamos, si tú eres el camino y si tú sabes cómo caminarlo, ¿por qué no manejas tú mi vida? ¿Por qué no tú la conduces? Yo he demostrado que no sé cómo llegar al destino, pero tú sabes cómo. El problema es que muchas veces nosotros queremos recorrer este camino, pero no queremos dejar nuestras cosas que tenemos en la casa. Queremos mudarnos, pero llevar toda nuestra casa con nosotros. El camino se vuelve súper difícil y terminamos tratando de tomar atajos. Pero Jesús es el camino y no puedes llegar a Dios de otra manera. Como dice Agustín de Hipona, es preferible cojear por el camino que avanzar a grandes pasos fuera de él. Y Jesús también es la verdad. ¿Has oído que con un dedo no se tapa el sol? Bueno, pues decir que no hay Dios no va a hacer que no haya Dios. Y negar que hay un solo camino no va a inventar varios caminos. Nos gustaría que todos pudieran acceder a Dios y nos gustaría que todas las religiones tuvieran algo de verdad. Y puede que tengan algo de verdad, pero nadie viene al Padre si no es por Jesús. Esa es una verdad que tenemos que confiar. Es una verdad dura, pero es verdad. ¿Por qué hay un solo camino? Porque también hay una sola gravedad. Y el hecho de que muchos quieran que hayan muchos tipos de gravedad no va a hacer que eso cambie. Esta es una ley y se cumple y ni modo. Y tú tienes que confiar en esa verdad para que puedas empezar a transitar por ese único camino. Tienes que confiar en que la única manera que la muerte sea segura y que puedas que confiar en Jesús es si le has dado tu vida y si has recorrido su camino. Y por eso Jesús hace algo. Me acuerdo que cuando yo era chico, mi hermano solía hacer muchas bromas conmigo. Le gustaba darme a comer coca con sal o chicle con chocolate, cosas muy raras, ¿no?
Pero la manera en que yo le hacía para que pudiera entonces empezar a confiar en que no quería hacerme una broma, era decirle, esto que me estás dando, pruébalo primero tú y entonces confiar en ti. Cuando Jesús nos dice, el camino es seguro, esto es verdad, una verdad en la que puedes confiar, que la muerte no es el fin y que puedes pasar a través de ella confiado, lo que hace es, él primero bebe la copa. Ese trago amargo que es especialmente duro y difícil para él, lo tomó él primero, para que nosotros podamos depositar nuestra confianza en él y caminar seguros hacia el otro lado. Y por último, sabemos que Jesús es vida. Él dice, te doy mi vida a cambio de la tuya. Una vida a cambio de otra. Tú aprecias mucho a tu vida, tu psique, y la puedes dedicar mucho a tu vida física o la puedes dedicar a Zoe. De ahí donde viene el Espíritu. Solo tienes que decir cuál vale más para ti. Tienes que convencerte de que eso que dijo Jesús es tan cierto, que el que quiere salvar su vida está perdiendo su vida. Y como dijo alguna vez, ¿de qué te sirve ganar el mundo si con eso pierdes tu vida? ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que estás tan afanado por las cosas de este momento, del hoy, de lo efímero, que se te está yendo la vida? Se te está yendo la vida preocupada por cosas que pasan en esta vida. Ahora pierde tu vida para ganar a Dios. Y tal vez, por primera vez, sepas lo que es vivir. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Espero que te guste. Espero que en verdad puedas confiarle tu vida a Dios. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Si quieres ir al Padre, si quieres ir al celestial hogar de Dios, te invito a que lo hagas. Muchas gracias, nos estamos viendo el jueves. Adiós. La próxima semana no te lo puedes perder.